Hola, ¿cómo están? Hace años escribí una novela titulada El cojo y el loco. La publicó Alfaguara. En España, a Pilar Reyes, editora de Alfaguara, le encantó. El cojo es un personaje que está inspirado en mi padre, que era cojo malo. El loco es un personaje que está inspirado en el papá de mi primera esposa, Sandra. Se llamaba Ignacio, le decían Nacho. Murió hace poco. Me entristeció su partida. Era un loco. Era genética indiscutiblemente un loco. Era un loco de campeonato. Pero era un loco simpático. Era un loco querible. Entre las muchas locuras que hizo Nacho, personaje del cojo y el loco, está una que he contado sin exagerar demasiado en aquella novela. Nacho provenía de una familia patricia, de una familia rica. Su padre había tenido tierras. Cuando yo me enamoré de Sandra, la hija menor de Nacho, recuerdo que mi abuela Lucy estaba feliz, porque mi abuela Lucy era muy amiga de la abuela de Sandra, que fue mi novia, que fue mi esposa, que es la madre de mis dos hijas mayores. Nacho, el papá de Sandra, era un loco de cuidado. Yo creo que siempre lo fue. Y entonces le costó mucho trabajo convertirse en una persona normal, convencional, en un hombre de bien, que trabajaba de sol a sombra, que pagaba las cuentas familiares, que era un esposo fiel y un padre dedicado y querendón. No fue posible, era demasiado loco, no había nacido para eso. ¿Qué pasó entonces o cuál fue su más conspicua locura? Primero se casó con una gringa ricotona llamada Denise, rubia, muy llamativa, muy guapa, muy bien dotada, muy pícara. Los hombres se morían por ella. Era una gringa muy, muy ricotona, muy apetecible. Y Nacho se rindió. Nacho se entregó por completo a la gringa ricotona, a Denise. Y le hizo 3 hijos seguiditos. El mayor, Nacho, Nachito, luego Lisa y luego Sandra. Pero Nacho, ya casado, ya padre de 3 hijos, no servía mucho para trabajar ni para hacer dinero. No había nacido para eso. Era un loco del carajo, un loco sin cura ni remedio. No sé si trató de hacerse una terapia o de que lo medicaran, no sé. Lo cierto es que sus amigos también eran muy locos, ¿no? Eran amigos bohemios, amigos artistas, amigos fumadores de marihuana, amigos consumidores de drogas. Nacho y su gringa ricotona y sus 3 cachorritos vivían en un barrio bohemio, en Barranco, o quizá incluso en Chorrillos, cerca de los acantilados, con esas vistas sobrecogedoras al mar. Nacho, ya digo, era un loco incurable. Y le había hecho 3 cachorritos a su gringa ricotona. Y tenía que proveer, tenía que producir, tenía que hacer dinero, pero no servía para eso. A diferencia de sus hermanos, ¿no? A diferencia de sus hermanos. De uno particularmente, apodado Tayo.
que tuvo un éxito brutal en los negocios, un formidable empresario, sobre todo un productor de huevos, creo que el más importante del país. Bueno, un día Nacho se hartó de tratar de ser un burgués y fracasar una y otra vez. Se hartó de tratar de ser un esposo dócil o domesticado cuando él era una bestia chúcara, salvaje. Se hartó de ser un padre cumplidor cuando él quería tener una vida libre, libérrima, sin ataduras. E hizo una cosa que me parece absolutamente memorable y que he contado en El Cojo y el Loco. Quemó todo, quemó toda su identidad, quemó todos los papeles que podían demostrar que Nacho era Nacho. Es decir, encendió una fogata, pero no metafóricamente. Encendió una fogata y arrojó a ella, al fuego, todos sus documentos de identidad, todos. Su libreta electoral, entonces creo que no se decía DNI, su libreta militar, su partida de nacimiento, su partida de bautizo, su certificado de matrimonio, su pasaporte, todo. Quemó todo. ¿No les parece una imagen preciosa? La de un hombre torturado, atormentado, que no encaja, que es un marginal, que es un exiliado en su propia ciudad, en su propia familia, y que decide incinerar su pasado, reducirlo a cenizas, quemar todo lo que fue para emerger de ese fuego redentor como un hombre nuevo, renacido, liberado de los lastres del pasado. Eso hizo Nacho. Quemó todos sus documentos. Porque no quería ser más el esposo de la gringa ricotona y el padre de los 3 cachorritos. Él quería largarse, él quería perderse, él quería llevar una vida casi en la clandestinidad, y lo hizo. Pero antes de irse, de largarse, de perderse, de abandonar a su gringa ricotona y a sus cachorritos, Nacho hizo otra cosa absolutamente heroica, portentosa. Tenía un auto, un Volkswagen Escarabajo, seguramente en estado ruinoso, deplorable. Todo en su vida se encontraba en estado ruinoso, deplorable, porque él mismo era un hombre ruinoso y deplorable. Era un hombre pobrecito, siempre me inspiró simpatía, pero era un hombre genéticamente fallido, defectuoso, como yo. Era un loco, nació loco, como yo nací loco. Bueno, y entonces las llaves de su auto y la tarjeta de propiedad y tal, se las entregó no a su esposa, porque al menos podría haberle dicho a la gringa ricotona Denise, mira, me largo, no quiero verte más, he quemado todos mis documentos, ya no soy Nacho, me voy a cambiar de nombre, pero al menos te dejo el carro para que lleves a los niños al colegio. No, le regaló el carro a su mejor amigo. Su mejor amigo era un músico, un bohemio, un fumón, un pajero. El padre de los músicos muy talentosos, Pedro Suárez Vértiz y Patricio Suárez Vértiz, a los que quiero y admiro mucho, mucho. Pues eran grandes amigos. El papá de mi esposa Sandra, Nacho el Loco que quemó su pasado, sus documentos, y el papá de los Suárez Vértiz. Le regaló el auto y se largó, se perdió, se hizo humo. Nadie sabía dónde estaba. ¿Dónde estaba? Se fue a una casita al norte del Perú, en los Andes. Una casita que había sido construida tiempo atrás por su padre, que había tenido unas tierras en esa zona del país. A más o menos 6 horas en auto, quizá más, desde la capital, Lima. Y de un acceso difícil, intrincado,
más o menos a las alturas de Huaraz y de Carhuaz. Pero una casita en el medio de la nada, cerca de un río, rodeada de montañas, donde nadie lo podía encontrar. Y luego vinieron años bravos, porque eran los años de la dictadura militar y a Nacho se había esfumado, vivía en esa casita, no sé si se cambió de nombre, no sé si tenía amigos o vecinos, no sé si follaba, no sé si se drogaba, pero no hacía nada, sobrevivía. Ahora, tenía un mérito, ¿no? No molestaba a nadie, pero tenía un demérito, y es que había desertado de sus obligaciones como padre, ¿no? Es decir, que había incumplido sus obligaciones burguesas, ¿no? Las había mandado al carajo todas. No le interesaba la reputación, la nombradía, el respeto de la alta sociedad, no le interesaba nada. Él quería ser libre y lo logró. Después vinieron los años bravos del terrorismo, ¿no? En El Cojo y el Loco, la novela termina y yo hago que ocurra un trágico malentendido. Y es que los terroristas lo encuentren viviendo en esa casita en los Andes, cerca del río, y lo vean como a un enemigo. Y él no era un enemigo, al contrario, él tenía un buen corazón y él amaba a la gente pobre, a la gente del pueblo. Cuando votaba antes de largarse y perderse, votaba por la izquierda. Así que era un hombre de izquierda porque amaba a los más desposeídos, ¿no? Bueno, en la novela entonces los dos mueren, el cojo y el loco, en circunstancias tragicómicas, ¿no? Circunstancias derivadas de malentendidos. Pero es que la vida es un gran malentendido y la vida de Nacho el Loco fue un gran malentendido. Y entonces vivió años, vivió décadas en esa casita. Yo creo que tuvo algunas amantes, porque corría el rumor o la leyenda en aquella zona de que había una suerte de loco luminoso o de loco genial, viviendo solo, ensimismado, rumiando sus fracasos, pero un loco que al mismo tiempo tenía una poderosa libido y estaba siempre dispuesto a follar a cualquier turista o paseante o visitante o espontánea. Esa fue entonces la vida de Nacho el Loco, el padre de mi primera esposa, que murió no hace mucho. O sea, mi primer suegro. Él y yo nos llevamos muy bien. Vivió como 30 años allá, en la casita. Hasta que un día, no sé, se hartó, se cansó, no sé qué pasó. Y regresó a vivir en la ciudad, en la capital, en Lima. Pero siempre andaba corto de plata, no tenía una vida, no tenía dónde dormir. Bueno, su familia, sus hermanos muy generosos lo ayudaban, se ocupaban de proveerle de las cosas esenciales, ¿no? Pero antes de terminar pasó algo más, algo divertido asociado a la vida de Nacho el Loco, que ya no está, y que se permitió vivir la vida que le salió del forro. Un día, yo estaba, creo, todavía casado con Sandra, me llega una carta y un libro. El libro estaba escrito en holandés, en neerlandés. Y la autora de la carta y del libro me decía que había leído un libro mío en Ámsterdam, traducido al neerlandés, y que ella había conocido a Loco Nacho en su casita en los Andes hace muchos años. Y que ella sabía que yo estaba casado con la hija de Loco Nacho. Entonces yo le contesté y resultó que esta mujer decía que ella había quedado embarazada de Loco Nacho y que había tenido un hijo en Ámsterdam con el Loco Nacho. Entonces yo le dije a Sandra, oye, tienes un hermano en Ámsterdam. Tu papá dejó embarazada a esta visitante, turista, mochilera, holandesa, se la folló, seguramente le encendió fogatas, le hizo la ayahuasca,
le hizo tocamientos y curaciones de chamán y la dejó embarazada. Pero ni Sandra ni el loco Nacho tuvieron el menor interés en conectarse, comunicarse, hablar por teléfono con esta señora en Ámsterdam que decía que había tenido un hijo con el loco Nacho. Es que yo, bueno, dejé que el asunto durmiera. Me sorprendió porque a mí me daba curiosidad, pero dejé que el asunto durmiera. Algún día, si regreso a Ámsterdam, me encantaría ver si está todavía por ahí la señora, la que decía que tenía un hijo con el loco Nacho. Esta es la historia entonces del loco. El loco que inspiró el personaje del cojo y el loco. El cojo siendo mi papá, el loco siendo Nacho. Yo creo que fue un desastre, fue irresponsable, pero al mismo tiempo creo que fue un hombre auténtico, absolutamente genuino, que no mentía, que no era hipócrita, que no era deshonesto, que no podía ser un burgués de buena familia, de costumbres virtuosas. Él había nacido para ser lo que fue, un loco del carajo hasta el último de sus días, eso sí, comiendo helados todo el tiempo. ¿Cómo le gustaba comer helados? Que descanse en paz. Seguimos.